En una ocasión tuvimos una construcción en nuestra casa hace como unos 5 años atrás, porque la casa de atrás de nosotros quedaba más alta y entonces bajaba a tierra y se quedaba en el porche, en el balcón de la casa de nosotros. Y tuvimos que contratar unas personas que vinieran a hacernos una especie de muro de contención para eliminar el deslizamiento de la tierra que caía en nuestra casa. Mi esposo pues estaba preocupado que se seguía acumulando tierra y no salía a la calle. Así que tuvieron que hacer un muro de contención y tuvieron que hacer lo que se llama en inglés un French drain, drenaje francés, para que sacara toda el agua a la calle. Cuando el muchacho que nos hizo la construcción trabajó, me dijo, fíjate que quedaría bonito hacer un jardín detrás de ese muro de contención. Y entonces mi mamá acababa de fallecer. Ya mi mamá falleció hace 6 años. Y yo le dije, fíjate, tú tienes razón. ¿Y sabes lo que debes de plantarme allí? Petunias. Las petunias, mi mamá las tenía silvestre en el patio de su casa. Y entonces me traía las raicitas de las petunias en la maleta, las ponía en la parte de abajo de la maleta y en el avión y las pasaba dentro de papel de aluminio y me las traía para acá. Y yo tengo un tiesto con petunia. Entonces, en ese momento, él me preparó entonces ese jardín y nosotros vivimos en esa casa por 4 años antes de mudarnos a donde estamos, que hace 2 años nos mudamos. Entonces, cuando él me plantó todas esas petunias, cada vez que yo veía ese jardín, me recordaba de cómo mi mamá me traía las petunias y a su vez mi mamá me impartió en mí el deseo de buscar de Dios, la fe en mi corazón y sobre todo ver en la naturaleza al reino de Dios. En ese pequeño jardín yo veía siempre también a mi mamá y veía también pues la fe que ella impartió en mí. Ahora mismo estoy en la parte de atrás de mi casa preparando un pequeño jardín. No es igual que el muchacho me preparó porque él es un especialista, ¿verdad? Pero estoy preparando un pequeño jardín con la intención de recordar a mi mamá y también traer la creación de Dios a mi casa, que estoy plantando petunias y otras flores para que vengan mariposas. Te pregunto, yo veía a Dios ahí. ¿Dónde tú ves a Dios hoy? ¿Qué ha traído fe a tu corazón en el día de hoy? A few years ago, I had a situation in my house where the backyard of my neighbor was collapsing soil to the porch of my house. And we contracted somebody who came and did a French drain and a contention wall and recommended to us to do a garden there. That garden was the one that we used to remember my mom. My mom used to bring me flowers from Puerto Rico, petunias, I don't know the name in English. So, petunias. So, I was able to see in that garden my mom's presence. It was an honor place for her, but also I was able to see the creation of God and also the faith that my mom taught to me through the nature and the things that she did. In that garden, I was able to see my mom and I was able to see God. I am trying to emulate that kind of garden in my house and remembering my mom and also the kingdom of God in nature, trying to bring butterflies and flowers to my backyard because they allow me to feel God's presence and the faith that my mom planted in my heart. And I ask you today, where is God today for you? How do you see your faith today?
Y esas preguntitas son las que estamos usando para reflexionar en la palabra de hoy. La palabra de hoy se encuentra en la Epístola de Hebreos, la cual es un libro del Nuevo Testamento, como sabemos. No se conoce quién fue el autor, aunque algunos lo han atribuido a Pablo o a otros seguidores de él. Es un libro donde se enseña sobre la fe y lo que es el crecimiento en la fe. Es más bien una homilía hacia los hebreos, a las comunidades cristianas que proceden del judaísmo. Se cree que se escribió aproximadamente entre los años 60 y 65 y como dije anteriormente, se desconoce el autor. The reflection for today is based in the book of Hebrew, which is one of the New Testament books. And it's a homily, a message brought to the Hebrews and the communities of faith where they proceed from the Jewish community. We don't know who is the author, but also it's been thought that was written between years 60 and 65 to remember to the church what was faith and how they could grow in their faith. El texto de hoy comienza hablando precisamente de la fe. La fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Indeed, by faith our ancestors received approval. By faith we understand that the worlds were prepared by the word of God, so that what is seen was made from things that are not visible. Este texto es un texto bien interesante y bien importante para nosotros porque nos enseña qué es tener fe. Es creer en lo que no vemos. Y sabemos que en eso es que se basa nuestro crecimiento espiritual. Creer en lo que no vemos. Creer en Dios, que sabemos que es espíritu, pero está presente en nuestras vidas. Entonces vemos diferentes testimonios, no los leímos hoy porque esto es un texto que lo hemos leído bastantes veces, pero presenta ejemplos como Abel, Enoc, Abraham, Moisés, José, Jacob, aquellos padres de la fe, aquellas personas que en su tiempo vivieron diferentes experiencias que los hicieron acercarse a Dios, ¿verdad? Entonces, de ellos hemos aprendido cómo crecer en la fe. In the text, we see different examples of different people in the scripture that through faith, they could grow in God's knowledge, like Abel and Enoch and Abraham and Moses and Joseph and Jacob. Yo no sé cuál fue el testimonio de cada uno de ustedes y cómo ustedes llegaron a la fe, pero yo recuerdo que una de las cosas que me trajo a mí un conocimiento de la fe bien importante fue cuando yo tenía 12 años. Mi tío tuvo un accidente de carro. Nosotros estábamos en un juego de pelota y veníamos todos como a las 12 de la noche del juego y mi tío tenía un Volkswagen y una de las gomas del carro se explotó cuando veníamos por allá por Amelia Cataño, en esa avenida grandota. Entonces el carro comenzó a girar y mi tío salió del carro por el parabrisas y cayó sembrado en la acera. Se dio una fractura craneal y su novia salió por la otra puerta y se rompió de la cintura para abajo muchos huesos en el cuerpo. Mi tío estuvo inconsciente por 5 días y me recuerdo que la iglesia fue llamada a orar. Hicieron campaña de oración por mi tío. Yo tenía 12 años, mi tío tenía 18. Y yo recuerdo que todo el mundo oraba por mi tío, oraba por mi familia, oraba por mi abuelo. Mi abuelo es un gran líder, era un gran líder de la congregación. Entonces, el día 5, mi tío había estado 5 días inconsciente, amarrado a la cama para que no se quitara los diferentes tubos que tenía.
Y al quinto día, el doctor le dijo a mi abuelo, bueno, ya hay que tomar una decisión. Esto lo vemos constantemente en nuestros trabajos de capellanía, ¿verdad? Cuando ya los doctores dicen, bueno, esto es lo que hay, este es el cuadro, ya es hora de tomar una decisión. Y mi abuelo tenía que firmar para que lo operaran, para que quedara vivo, pero iba a quedar vegetal. Entonces, si no lo firmaba, iba a morir, porque había tenido una fractura craneal. Cuando mi abuelo estaba listo para firmar, mi tío despertó. Parece que la inflamación que tenía en el cerebro disminuyó y el cráneo volvió a su lugar. Pero lo interesante no fue que la inflamación bajara, sino que el cráneo quedó sellado. Así que Dios hizo un milagro de sanidad en él, bien tremendo. Para mí, siendo una niña, eso marcó mi fe. Marcó mi fe porque me enseñó que la oración siempre tiene respuesta. Sea de una manera u otra, en ese momento fue de una manera positiva porque mi tío era bien joven, tenía toda la salud por delante. Pero no siempre la fe y las oraciones se contestan de esa manera. Nosotros siempre oramos para que se haga la voluntad de Dios. Sin embargo, esa experiencia marcó mi fe desde que yo era una niña. Me enseñó la confianza que yo debía tener en un Dios de poder, en un Dios que hace milagros y que nosotros vamos a Él en oración y Él responde. So, as I was a child, I had an experience that was important to build my faith. I had an uncle who had a car accident, and he had a fracture in his cuff, and his brain was inflamed. So after 5 days of prayer, my grandpa was going to sign papers to make a surgery. And in that surgery, he was going to stay as not mobile. It was going to be like a vegetable. But if he didn't sign, he was going to die. And the church was praying for those 5 days. And at the 5th day, my uncle woke up. It was a miracle, not because of the brain injury, but because the skull got back into place and was healed. That experience marked my life since I was a child, because it gave me the opportunity to understand that God was present and could hear the prayers of his people. Si nosotros vamos al texto y leemos la sección del 33 al 40, dice, por la fe, y está hablando de toda la fe que estas personas en testimonio han dado primero, por la fe estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Mujeres recibieron por resurrección a sus muertos. Unos fueron torturados sin aceptarse rescatados para obtener una resurrección mejor. Otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de un lado para otro, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. So the text continues explaining about the faith that all these people revealed to others and how that faith grew in each one of them, and they were testimony of what God can do. It says, who through faith conquer kingdoms, administer justice, obtain promises, shut the mouth of lions, quench raging fire, escape the edge of sword, won strength out of weakness, became mighty in war, put foreign armies to flight. Women received their dead by resurrection. Others were tortured, refusing to accept release in order to obtain a better resurrection.
Others suffered mocking and flogging, and even chains and imprisonment. They were stoned to death. They were sawn in two. They were killed by the sword. They went about in skins and sheep and goats, destitute, persecuted, tormented, of whom the world was not worthy. They wandered in deserts and mountains and in caves and holes in the ground. Yet all these, though they were commended for their faith, did not receive what was promised, since God had provided something better so that they would not, apart from us, be made perfect. Esta palabra nos invita a recordar todo lo que estas personas de fe recibieron en el Señor. Al terminar el texto dice, y estos todos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Hace un tiempo atrás, mi hija y yo visitamos a Europa y fuimos a Italia. Allí fuimos al Coliseo Romano. En el Coliseo Romano hay una enorme cruz en la entrada y dice en honor a aquellos mártires que murieron aquí. So a long time ago, my daughter and I went to Europe and visited the Roman Colosseum and saw this enormous cross in the entrance, which says, in honor to the martyrs that died here. Según el autor de este texto, muchas personas fueron ejemplo de la fe. Y por eso es que existe esa cruz allí en el Coliseo Romano, por los mártires que murieron demostrando su fe a otros. Realmente nosotros no hemos tenido que vivir nuestra fe hasta la muerte, pero sí hemos visto alrededor nuestro mucha opresión últimamente. As we remember that cross in front of the Roman Colosseum, we can see how many people died because of faith, that there's this place of honor for the ones that die, remembering and witnessing about the faith. We certainly have not had to die because of our faith, but we're seeing lately a lot of oppression because of the different beliefs of different people. También vemos alrededor nuestro opresión por razas, vemos también opresión por clases sociales, vemos también opresión por ser grupos minoritarios, entre ellos inmigrantes o personas de la comunidad LGBT. Y hoy yo les invito a que en medio de todas estas circunstancias nosotros recordemos este mensaje de fe, este mensaje que nos recuerda que Dios es el que cumple la promesa, aunque no la veamos. Y que la promesa es una promesa de vida. Amén. La fe es un concepto abstracto, pero muy importante. Y podemos ayudar a otros a ver a Jesús en diferentes cosas, en nuestros propios actos, con nuestras propias vivencias. El texto que cierra toda esta sección es en el capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Así que el texto cierra dándonos el ejemplo máximo de fe, Jesús. Amén. Que es por quien estamos aquí. So the text closes by showing us the example of Jesus, saying, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and the sin that clings so closely, and let us run with perseverance the race that is set before us, looking to Jesus, the pioneer and perfecter of our faith, who for the sake of the joy that was set before him endured the cross,
disregarding its shame, as has taken this seat at the right hand of the throne of God. The concept of faith is an abstract one, but it's a very important one. And the text is reminding us that our faith is going to carry us to Jesus. Not because of our acts, of our lives, but because what Jesus has done for us. Hay una invitación a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe en Dios es tentada diariamente por muchas situaciones y diferentes cosas y pruebas que podamos estar viviendo y dudas y acechanzas del enemigo, pero Jesús nos invita a recordarla diariamente. Puesto los ojos en Jesús, el autor, consumador de la fe, el milagro mayor, quien murió y resucitó en la cruz por nosotros. So the concept of faith, like I said, is an abstract one, it's a difficult one, but it's one that is tempted every day because our situations around us. Jesus is inviting us to put our eyes in God. Jesus is the author and the one that made the faith in his life. The faith in God is tempted every day by different situations, by trial, by questions, by different stuff that we have to live through. However, Jesus is reminding us that in him we can see the biggest miracle, the death and resurrection on the cross. Les invito a pensar en esto al acercarnos a la mesa. So I will invite you to think about this as we approach the table. La mesa está servida y es Jesús quien nos invita. La mesa está abierta para todos. The table is open. Jesus is the one inviting us, and the table is open for all of us. Amen.